Muy buenos días, le vamos a hablar sobre lo que es la etnia de los chortis. Es una etnia que se dice que desciende de los mayas por su rasgo físico, religión, costumbre, lengua que aún conserva, pero no en su totalidad. Son una población indígena, se ubica mayormente en Guatemala, El Salvador y Honduras, que han enfrentado grandes luchas para que se reconozca su totalidad. Se conoce que existen aproximadamente 60.000 chortis. Actualmente se sitúan 52.000 en Guatemala, en específico en el departamento de Chiquimula, y alrededor de 8.000 en Honduras, encontrándose en el departamento de Copán, Cotepeque, Cortés y Santa Bárbara. En su identidad se reconoce que en su religión es el catolicismo, evangélica y en religión maya. Su vestimenta suelen vestir una camisa manga larga de algodón en los hombres, pantalones del mismo material, usan sombrero, un pañuelo, en el sombrero va una cinta que es roja o morada, y en las mujeres se usa una camisa y falda larga. En la cintura se utiliza lo que es un cintón rojo. En su población en general se dedica a la agricultura, siembran lo que es el maíz, los frijoles, la caña, entre otros cultivos. Ubicación. Son una población indígena que desciende de los mayas, ubicados mayormente en Guatemala, El Salvador y Honduras. Han enfrentado grandes luchas para que reconozcan sus derechos territoriales. Históricamente, los mayas chortís de Honduras se localizaban en los departamentos de Ocotepeque, Copán y una estrecha franja del norte de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. Se conocen por ser una tribu indígena, descendientes de los mayas. Poseen muchas costumbres de la cultura maya. Se encuentran situados en Guatemala, Honduras y El Salvador. Se conoce que existen aproximadamente 60.000 chortís, 52.000 son situados en Guatemala. Conquista. Fueron uno de los grupos indígenas de Honduras que experimenta la mayor crueldad durante la conquista. Fueron perseguidos y capturados, sometidos a la esclavitud, alejados de su territorio, tratados inhumanamente y obligados a renunciar a su cultura y aceptar una de las que ellos no querían. Aunque el pueblo chortís luchó contra de la conquista, comandado por el cacique Copán Galel, su resistencia no duró mucho. Galel fue derrotado, capturado y obligado a aceptar el catolicismo. Este proceso ocasionó una significativa pérdida de la cultura. Historia de los chortis. Habitaron muchas zonas, entre ellas el sitio arqueológico hondureño de Copán. Para principios del siglo XVI, los chortis se organizaban en confederaciones conocidas como reino o señorío en Guayaquil. Durante la conquista española, los chortis fueron liderados por Copán Galel, quien presentó resistencia en la actual Copán Ruinas, en Honduras y posteriormente en Citalá, El Salvador, siendo en esta última derrotado, con lo cual aceptó la rendición y el catolicismo. Para el siglo XX, entre años 1970 y 1979, se lleva a cabo la reforma agraria. Se asignaron tierras a varios grupos chortis, cerca del 10%. En 1991 fueron asesinados varios chortis, solamente por reclamar sus derechos ancestrales. Durante la conquista, los sacerdotes chortis fueron exterminados, llevándose mayor parte de sus secretos y conocimientos de su religión. El pueblo chorti nació de la fusión de varios pueblos. Entre ellos están las pipiles, quienes poseían gran influencia en la religión por la introducción al comercio. Creencias y religiones. Los chortís poseen varias creencias y religiones que van desde lo tradicional a lo cultural. Tenemos que indicar que los chortís tienen
un papel muy importante con la religión católica. Tienen similitudes. ¿Por qué? Porque reconocen el bautismo, reconocen lo que es la confesión, el uso de incienso y también aldeas o casas de sacrificio. Perciben que la creencia del dios del sueño es varón para los hombres y hembra para las mujeres. El mismo dios del sueño tiene un aspecto de un esqueleto que está envuelto en un incienso blanco y tiene un bastón largo. También tienen creencias de espíritus que persiguen y atacan a los vivos y con esto se simboliza comer y beber el día del 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos. Dentro de lo religioso está también lo que ellos celebran en su pueblo. Tienen una cruz, es un lugar de oraciones donde se cumplen ciertos ritos para ayudar al enfermo a recobrar salud. Para ellos es importante la celebración el día del 3 de mayo, que es el Día de la Cruz. Los siquines son rituales festivos que establecen vínculos entre los vivos y los antepasados para realizar estas ceremonias. Ellos arman sus altares decorados con tapesco y con manjares, ya sea con maíz, ayote, tamales y los chepes. Y también los decoran con cruces, con candelas y flores. Los siquines también tienen dos tipos, que son los familiares, que se celebran a los 9 días de haber muerto el familiar. Y también están los comunales, que los comunales se celebran en todo el mes de noviembre. Otra ceremonia ancestral es el padrineo del agua, un ritual donde el padrino o chamán realizan ofrendas en altares, en lugares sagrados, como ya sea en pozas de aguas, manantiales o cimas de montañas, para que lleguen las lluvias o solicitar que los cultivos sean abundantes. Agricultura y economía. Podemos denominar la actividad económica fundamental de los chortis podría ser la agricultura, debido a que ésta se ejerce de manera muy simultánea. Debido a esto, ellos producen en sus tierras, por decir así, la mitad de sus tierras las ejercen para agricultura y la otra mitad para sus viviendas. Determinando esto, la agricultura, ellos se inclinan más por el lado de los granos, debidamente el maíz y el frijol. Su dieta básicamente se reduce solo a esto y acompañan estos alimentos con un par de carnes que pueden ser de gallina, de cerdo y de res. Al igual tienen una pequeña inclinación más por la carne blanca de la gallina. Ahora, debido a que su principal cultivo es el maíz, de él sacan bebidas, así como la chicha fermentada. Incluso hay una bebida de maíz que es con el grano hecho polvo, y entre otras. Ahora, el maíz y el frijol son los más indispensables para su alimentación, debido a que su dieta se rige solamente de estos, y tienen mayor relevancia que otros cultivos. Por eso es que ellos también tienen una pequeña inclinación diciendo que el dios del maíz nos había creado a nosotros como personas, pero eso es un tema de religión. Ahora regresando al tema de vivienda, tomando como punto de partida de que la agricultura y la economía es uno de los fundamentos más importantes de los chortis, las viviendas de las comunidades chortis se distribuyen en pequeñas aldeas y caseríos. Ellos utilizan los sobrantes de los cultivos de maíz y de frijol para hacer calor. De eso se rigen ellos en sus asentamientos. Ahora, tienen unas parcelas de propiedad familiar, pero son estrictamente escasas, ya que su mitad de parcela la rigen para la agricultura y la otra mitad para sus viviendas.
Ahora se reparten según las necesidades entre la comunidad. La mayoría de sus viviendas están construidas de madera y lodo, con bajereque. Ahora, es decir, techo de paja y piso de tierra. En su cultura musical podemos encontrar una serie de instrumentos como ser el tambor, la sonaja, el cuerno y el pito. Poseen un rito representativo como lo es el baile de los gigantes. Este consiste en cargar un personaje cuyo cuerpo es una estructura de madera. La persona que lo carga debe moverse al ritmo de los tambores o al ritmo de otros sonidos interpretados por 3 o 4 de los músicos de la marimba de un solo teclado. En este baile se debe mover lentamente y se hace la quema de cohetes y de bombas. Existen 2 actividades que los identifican. Una de ellas es el tesequín, que consiste en dar gracias a la Madre Tierra por buenas lluvias. El otro es el apadrineo del agua, que consiste en dar gracias al río porque hayan abundantes aguas para sus cosechas. En el arte ellos elaboran una serie de artesanías, como los matates, petates, canastas y otros más, y también se dedican a la alfarería. Algunos ejemplos de arte son las muñecas de tusa. Estas muñecas son elaboradas por mujeres que usan la tusa del maíz para sostener sus vidas de una manera nueva. También están los textiles de pintada y la alfería de Carrizales. Vestimenta. En cuanto a la vestimenta, actualmente los chortís del pueblo de Guatemala aún usa su traje tradicional. En cambio, el pueblo chortís hondureño lo ha dejado de usar. El traje chortís era elaborado por expertos tejedores de las aldeas, que su práctica viene desde tiempos precolombinos. Los trajes de la nobleza chortís eran bordados con plumas y gemas, que también eran adornados con collares, pectorales, gemas, piedras muy pesadas, talladas y nácar. Y los trajes del pueblo eran realmente muy sencillos, no tenían mucho borde, solo era para taparse. Los aldeanos chortís, también los guerreros, adornaban sus trajes con escudos, plumas, su chaleco era bastante fuerte. El lenguaje chortís, el aparecimiento del lenguaje chortís, del idioma chor, fue resultado del encuentro de 2 pueblos, según fuentes científicas. El pueblo chortís es uno de los más antiguos dentro de la familia maya quiché, lo que confirma el arcaísmo de su idioma. El chortís en Honduras se considera una lengua muerta. Los únicos lugares en donde se puede estudiar es en los pueblos guatemaltecos de Yucatán y Camocam, donde se manifiesta el idioma chortís en su expresión más pura, aunque ya han adoptado mucho vocabulario español. Cuando algunos ancianos manifiestan interés por la revitalización sociocultural, partiendo de que no todo está perdido, sino al otro lado de la frontera nuestros hermanos aún conservan viva su cultura. En los chortís. Al llegar a la pubertad entre los 13 y 14 años las mujeres y entre los 14 y 15 años los varones están aptos para conceder matrimonio. Si un varón llega a los 22 años sin casarse, el padrino está en la obligación de aconsejarle o buscarle novia. El hombre no es dueño de la mujer. El padre dirá en qué actividades productivas se trabajará.
Las viudas regresan al cuidado de sus padres. La virginidad es indispensable en el matrimonio chortiz, pero hay un plazo para reclamarla. En lo jurídico, el robo es sancionado. La ayuda mutua es un deber irrenunciable y también está la autodeterminación en las comunidades. Las sanciones. Una de las ventajas del grupo chortiz es que por ser generales y una etnia en peligro, no permite que todo el peso de la ley recaiga sobre una sola persona y ésta sea corrompida y utilizada con fines adversos a los grupos étnicos. El gran problema es que en algunos juicios los sancionados se les desprecia por ser transgresores y también por ser indios. Es por ello que la ley se les aplica de mayor forma. Los chortiz añoran con poder tener sus propias leyes, es decir, tener la posibilidad de ser juzgados conforme al contexto cultural y geográfico con el que se comete el delito. Porque esta posibilidad es casi nula, ellos deben aferrarse a la ley de los derechos positivos que son adquiridos por medio de los ladinos. El Estado los ayuda. Claro, el Estado brinda apoyo en educación. En el año 2012 se graduaron aproximadamente 115 maestros de primaria con capacidades de impartir las clases de español chortiz. Esto debido a un programa intercultural lingüístico llamado Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas Afroantillanas de Honduras. Existe una institución con cerca de 85 niños, los cuales alertan que no saben hablar la lengua de los chortiz. Sin embargo, hay esfuerzos de los maestros para hacer que esta lengua no se extinga. Igualmente, hay esperanzas, ya que se ha logrado comprobar que los niños han entendido muy bien la lengua shol y poco a poco han ido aprendiendo. El Estado los apoya en lo familiar. El presidente Juan Orlando Hernández, a través del programa Vida Mejor, ha logrado entregar más de 1.350 beneficios. Entre ellos podemos encontrar 20 viviendas dignas, 20.283 metros cuadrados de pisos dignos, 279 pilas y 180 ecofogones. También tenemos capacitaciones para que las viviendas vivan en un ámbito de salud. Todo esto con el programa Vida Mejor. Así que concluimos que el gobierno se está preocupando por la etnia, no quiere que se extinga. El gobierno además anuncia que impartirá un nuevo material de educación que facilite el aprendizaje de la lengua chol. Estos libros de texto están escritos en su totalidad en lenguaje chol, para su comprensión, análisis y desarrollo. Situación actual sobre los chortiz. Primero, antes de hablar sobre la situación actual, quiero recalcar algunos puntos anteriores a esta situación para que le podamos entender sobre lo que están viviendo ahorita los chortiz. Les voy a hablar sobre un censo que estuve estudiando la teoría especial sobre los derechos de los indígenas en el 2001, que recalcó la relatora que los pueblos indígenas en ese entonces, en el 2001, sobre el Estado habían tenido bastante interés al preservar tanto sus idiomas y sus estructuras socioculturales. Y también recalcó sobre la visita que tuvo en cada pueblo, que estos tienen gran interés sobre cuidar, se podría decir, sus tradiciones, su idioma, sus formas de gobernanza. También saber recalcar sobre este censo, lo que estuve leyendo, que también nos dice en ese entonces la población que tenía en ese entonces y la ubicación que tienen.
Según el censo, tiene aproximadamente 34.463 miembros en ese entonces, en el 2001, al momento de realizar el censo. Y su ubicación estaba entre Ocotepeque y Copán. También recalcaba un poco sobre la historia que tuvo para tener algunas federaciones de los pueblos indígenas que en los años 90 estuvieron haciendo varias movilizaciones políticas para que se les pudiera otorgar estas federaciones, cuales protegen sus intereses. Ahora sí, volviendo al tema sobre la situación actual, sería que en el momento en este entonces que estamos, lo que está preocupando al Estado y a los pueblos indígenas es que la mayoría de los jóvenes están perdiendo el idioma chorti. Entonces, ahí que solo lo están hablando los ancianos de este pueblo. Entonces, en el 2016-2017 el Estado se encargó de proporcionar maestros que pudieran hablar este idioma y poderles enseñar y impartir clases tanto de español como de este idioma peche. Migración. En el siglo XX, los movimientos demográficos del área chortí han sido afectados por diversos factores. Primero, la movilidad geográfica persistente con sus hermanos en Guatemala. Segundo, las modificaciones de las fronteras políticas de Honduras y Guatemala en 1932, que provocaron que muchos de los chortís fueran considerados extranjeros de su propia tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos hondureños fueron, a través de problemas de tierra, perdieron sus tierras. Entonces tenían abuelos guatemaltecos o padres hondureños, o al revés, que tienen familia hondureña con abuelos guatemaltecos. 3. Apropiación de tierras ancestrales elegidas por los landinos y ganaderos. Eso quiere decir que los chortís perdieron sus tierras. 5. La participación de mano de obra indígena en las excavaciones de Copán Ruinas. Esto también, los chortí brindaban servicios para ayudar y promocionar el turismo en Copán Ruinas. La migración interna, principalmente de áreas rurales a las ciudades, ha estado presente siempre y avanzó a grandes pasos a medida que se fue mejorando las vías de acceso y medios de transporte en el interior del país. Y dado que también avanzó el proceso de urbanización, generando niveles mayores de actividades económicas y educativas en las ciudades. La comunidad chortí se puede catalogar como una región emigratoria. Eso quiere decir que se van desde donde están a ciudades más grandes, donde el municipio de Florida y Nueva Arcadia y Santa Rita son los que más tienen emigración, al igual que los departamentos de Copán, Cortés, Santa Bárbara, Atlántida y Colón son los que reciben mayor afluencia de personas que son chortí y que vienen al interior de los departamentos. Migración internacional. Para los chortís la migración no ha sido atractiva, ya que hay más de 1000 personas que declararon haber nacido en otro país. Básicamente los inmigrantes de Copán Ruinas representan un 45% y un 12% en Nueva Arcadia. Los lugares principales de migración de los chortís son Guatemala, El Salvador y Estados Unidos de América. Se encuentra que en el 3.3% de los hogares alguna persona emigró después del huracán Mitch en 1998. Los chortís en el siglo XIX tuvieron una importante participación en la historia. Ellos pelearon por las tierras donde actualmente se ubican al occidente del país de Honduras. Tanto los chortís en Honduras como en Guatemala basan su agricultura principalmente en frijoles, maíz y sus derivados.
porque esta etnia es descendiente de la cultura maya, estos todavía conservan en ciertos aspectos tradiciones mayas. Ahora, actualmente el Estado está haciendo su mayor esfuerzo por recuperar su lengua materna, el chol, por medio de libros escritos totalmente en dicha lengua, con la finalidad de que los jóvenes aprendan y recuperen su lengua materna, el chol. Así que no hay que perder las esperanzas.